Frente a mí está mi perro. Mide alrededor de 35 centímetros de alto, es de pelaje blanco y negro. Tiene un determinado olor, en fin, temperatura, etc. Pero mi perro es algo que conozco solo por el dato captado por los sentidos, o estos últimos me revelan algo más. Cuando veo a mi perro, veo su color de pelo. Cuando lo toco, puedo sentir su temperatura. Pero todas estas son propiedades del perro, no el perro. Entonces, ¿conozco a mi perro en sí mismo? ¿Significa esto que mi perro es una cosa que está detrás, sobre la que no conozco nada? Todo parece indicar que las propiedades forman un grueso telón que no puedo descorrer. Lo mismo que ocurre con mi perro me sucede con cualquier otra entidad. Las conozco exclusivamente a través de sus cualidades. Veo su figura, su color, siento su textura, su olor, etc. Pero claro, resulta que me puedo imaginar esas propiedades cambiando mientras mi perro sigue siendo el mismo. Por ejemplo, le podría teñir el pelo y seguiría siendo el mismo, aunque haya cambiado de apariencia. Esto conduce a pensar que mi perro no es lo mismo que sus propiedades. Al menos algunas de ellas pueden cambiar y seguir siendo el mismo perro. Entonces, si no se puede identificar al perro con sus propiedades, ¿qué es el perro en sí mismo? Las respuestas a esta pregunta corren por dos vías. Por una parte, hay quienes buscan señalar que hay un sustrato que permanece tras el cambio, un algo que subyace a las propiedades. Y por contrapartida, los que afirman que las cosas simplemente son una nube de propiedades. Es relativamente fácil visualizar el problema de estas dos estrategias. Respecto a la estrategia del sustrato, hagamos el siguiente experimento mental. Pensemos nuevamente en mi perro. Pero ahora vamos quitándole propiedades. Quitémosle el color. Y ahora, bueno, el olor, ya, lo que sea. Y quitémosle la figura. En fin, y se queda sin cuatro patas, etc. ¿En qué se convierte? Se nos vuelve algo invisible. Y algo parece sin longitud, ni ancho, ni altura, ni color, ni solidez. ¿Es algo? ¿No parece absurda la conclusión? ¿No se parece más bien a la nada? ¿No parece más bien el caso que todo lo que existe tiene propiedades? Y por otro lado, la posición que señala que las cosas son nubes de propiedades choca al menos con dos problemas. ¿Qué sucede primero con el cambio? Porque si mi perro fuera una nube de propiedades, no podría sobrevivir a ningún cambio. De hecho, la expresión de ese poeta chileno, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, carecería por completo de sentido, porque nunca seríamos los mismos. No habría identidad. A esto se podría responder distinguiendo propiedades, siendo hay unas más fundamentales que otras. Y entonces así habría unas determinaciones que tendrían mayor continuidad y en cambio otras que serían más accesorias. Pensemos por ejemplo en el caso del código genético en los seres vivos, claro. Ahora, en este ejemplo del código genético, incluso salvando el escollo que durante nuestra vida se producen constantemente cambios epigenéticos, nos topamos con una dificultad muy importante. ¿Cómo podríamos distinguir dos ítems que tuvieran exactamente las mismas propiedades, el mismo código genético? Por ejemplo, los gemelos monocigóticos. En ese caso, como respecto a, por ejemplo, dos pelotas de tenis, se podría dar
el caso de que eventualmente compartieran exactamente las mismas propiedades. Y frente a eso, ¿cómo podría distinguirlas? Una manera tentativa de resolver esto sería negar la posibilidad de que existan dos entidades que tengan exactamente las mismas propiedades. Porque al menos unas estarían situadas espacio-temporalmente, tendrían unas instancias espacio-temporal distintas que otros. Esta solución, suena bien, pero el pequeño detalle es que con esa respuesta hago ingreso justamente de aquello que intentaba expulsar, los particulares. Porque, ¿cómo debemos entender la posición espacio-temporal? ¿Como una cuestión absoluta o relativa? Si la consideramos de modo absoluto, habría una cierta particularidad y no propiedad de las posiciones espacio-temporales. Es decir, la posición, la instancia espacio-temporal sería un particular. Peor, sería una idea de un particular no entendido como un conjunto de propiedades. Y vuelve el problema. ¿Y qué sucede si defino las instancias espacio-temporales como relativas entre ellas? Parece entonces que el asunto quedaría resuelto. Sin embargo, existe al menos la posibilidad de que el espacio del universo tenga una línea de simetría, por lo que dos pelotas de tenis tendrían una relación simétrica equivalente. Así, al menos teóricamente, puede ocurrir que dos particulares distintos sean idénticos en todas sus propiedades no relacionales y relacionales. Y aparecen otros problemas también. Volvamos al caso del perro. Tiene una serie de determinaciones ajenas a su propiedad más fundamental, ser perro. Está cansado y sucio y no sé. La dificultad está en que, a diferencia de mi perro, que siempre se da en circunstancias particulares, está situado espacio-temporalmente, se encuentra en un cierto estado anímico, etc., la propiedad ser perro tiene una naturaleza distinta, porque puede encontrarse instanciada en diferentes realizaciones particulares. Por ejemplo, Border Collie, Boxer, Bulldog, etc. Y en distintos puntos espacio-temporales. Además, a diferencia de mi perro, un particular, que puede dejar de ser lo que es, morir, la perroneidad siempre va a ser perro. El asunto se agudiza con el siguiente experimento mental. Supongamos que una persona reúne todas las cosas que poseen una determinada propiedad, ser perro en este caso. ¿Y qué es lo que hace? Las destruye. ¿Destruye con eso la perruneidad? No. Pero entonces, ¿dónde existe la perruneidad? Si no existieran los seres humanos, ¿habría perruneidad? Gruesamente caben dos respuestas. Sí y no. Quienes piensan que sí son los idealistas, que van a decir que sí existe la perruneidad. De hecho, que es lo más real. Pero hay otros que van a decir, ya, pero dejemos la tontera. Lo único que de verdad existe es mi perro. Son perros los que existen, no la perruneidad. Las propiedades son meras generalizaciones entre cosas semejantes, pero sin asidero real. ¿Cómo se le llama a esta postura? La que niega la existencia de las propiedades. Se le llama nominalismo, fisicalismo o materialismo más comúnmente. Esta postura es cierto que suena más sugerente, ¿no? Sin embargo, tiene problemas. Porque, ¿en qué sentido se asemejan los objetos? Supongamos un perro y un gato. Además de que los dos son cuadrúpedos con cola, lo hacen por ser peludos. Entonces parece que hay más de un aspecto en el que se parecen. Ser cuadrúpedo no puede solo ser una semejanza entre cosas entonces. Por tanto, debe haber una semejanza individual en un cierto aspecto, tener cuatro patas. Y esto es complejo porque entonces no podemos apelar solo a las cosas particulares, sino a los modos o aspectos en que se asemejan. Y eso suena a propiedad.
Además, se podría decir que, ya, vean, no, pero Andrés, mira, el decir de que cómo distinguimos unos seres materiales de otros. Frecuentemente lo hacemos por las propiedades, pero si esto es así, es decir, por la figura, por el tamaño, por el color, en fin, pero si esto es así, habría que concluir que las propiedades de la materia no son materiales y que dos realidades materiales no se diferencian entre sí por su materia. Y ahí está el pequeño detalle. En resumen, hay autores que piensan que sí, efectivamente existen las propiedades. De hecho, son más reales que las copias imperfectas, los particulares, con las que normalmente nos topamos en la vida cotidiana. A esta corriente de realismo fuerte, por decirlo así, se le llama idealismo, como dijimos. Ahí encontramos una vasta tradición que incluye figuras como Platón, Descartes y Pedro Engel, no sé, y hartos más. Otros, en cambio, piensan que no, van a ser antirrealistas respecto a las propiedades. A esta aproximación antirrealista se le llama nominalismo, fisicalismo, ¿no? Como dije. Esta corriente encontramos autores como Guillermo de Ockham, U.T. Place, G.T.C. Smart y Ronnie Dance. Las dos tienen problemas, importantes problemas. La pregunta es, ¿y hay alguna alternativa entonces? ¿Cómo juntamos el agua con el aceite, parece? Y la respuesta es sí, la de un realismo moderado. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Gracias.